Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches, dice. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Ya, entonces vamos a proseguir con otro nuevo tema. Antes han podido ver el trabajito, han podido hacer, han podido ver, ¿no? Era un cuentito en sí, una lecturita, una lectura, ¿no? En el cual no tenía tilde. Entonces, ustedes tenían que colocar a todas en sí, a aquellas palabras que los requieran, ¿no? Entonces, espero que si no han trabajado, lo trabajen, ¿no? De esa manera también se van a dar cuenta de todo lo que hemos hablado durante la clase, ¿no? Entonces, por favor, pedirles siempre que en su momento libre trabajen, ¿no? Ya, entonces vamos a... Ya. A ver, voy a tratar de llamarle yo, entonces. A mí Por favor, quisiera que apaguen sus micrófonos para poder comunícateles. empezar. Ya Ya. están ingresando. Ya, entonces vamos a proseguir con lo programado. Hoy es el tema de las categorías gramaticales. Bueno, este tema en sí son las partes de una oración, ¿no? Para hacer una redacción adecuada, ¿no? Tenemos que saber todas las partes de la oración, ¿ya? Porque al hacer una oración, ¿no? Una oración cualquiera, una oración pequeña, está pues, tiene muchas palabras, ¿no? Y esas palabras, cada palabra tiene una función, ¿no? Es una parte de la oración y cada palabra tiene una función determinada, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario conocer, ¿no? Eh, cada parte de la oración porque tiene una función diferente una de la otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, entonces, si definimos a las categorías gramaticales, vamos a decir que son clases de palabras según la función que cumple dentro de la oración. Entonces, cada parte, ¿no? Como les decía, tiene una función diferente de la otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación están, pues, ¿no? Los sustantivos, los adjetivos, los artículos, los pronombres, los verbos, los adverbios, las conjunciones, las preposiciones y las interjecciones. Estas son, ¿no? Las partes de la oración y que nosotros frecuentemente Ay, basureros, eso. al momento de redactar, hacer una redacción, ¿no? Al hacer un párrafo, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre van a estar todas esas partes de la oración eh, al hacer una determinada redacción, ¿ya? Vamos a empezar, ¿no? Con la primera parte de la oración, que es la preposición o las preposiciones, ¿no? Estas preposiciones son enlaces, ¿no? Sirven para unir una palabra con la otra, ¿no? Ese es el propósito de la preposición. Eh, si no colocar esta preposición, no hay sentido, ¿no? Si yo puedo decir, ¿no? María viaja a Cochabamba.
Fíjense, esa A le da sentido, esa A es una preposición, ¿no? Y si no coloco esa preposición ya no tiene sentido. María viaja a Cochabamba, nada más, ¿no? Entonces, esa preposición le da sentido. Une, enlaza una palabra con la otra, ¿no? Ese es el propósito de esta preposición. Entonces, hay, bueno, dentro de las preposiciones están, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Todas estas palabras, ¿no? Que acabo de mencionar, nos sirven, ¿no? Para enlazar, ¿no? Si no ponemos, ya no tiene sentido, como les decía, ¿no? Entonces, ese es el fin de estas preposiciones, ¿ya? Entonces, en los ejemplos se puede ver, ¿no? Dice, yo compré flores para mi mamá. Miren, ¿no? Esa para une, ¿no? Una palabra con la otra. Sofía comió con Susana, ¿no? Con, de igual manera, ¿no? Entonces, esa es la función de esta preposición, ¿no? Tenemos hasta el lunes para estudiar. Hasta lo mismo, ¿no? Es una preposición. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la función de esta parte de la oración, ¿no? Imagínense, nos tendríamos que memorizar todo esto, ¿no? Para saber, ¿no? Al momento de hacer una redacción, sí, esta es una preposición, ¿no? Tendría que colocar, ¿no? Si va acorde o si tienes relación la palabra con la otra palabra, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Saber que esas palabras nos ayudan, ¿no? Al hacer una redacción, cualquiera, ¿no? Cualquier redacción, ¿ya? Hasta aquí tal vez alguna pregunta. Ya. Entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Eh, de todas las partes de la oración, lo más complejo siempre va a ser lo que es el verbo, ¿no? Porque sí tiene, ¿no? Sufre una metamorfosis, el tiempo, su género y todo eso, ¿no? Es más complejo siempre el verbo, ¿no? Ya, porque sabemos que es el motor de la... Boliquita, te vas a hacer calentar la cena, estoy en taller. Es lo más importante, ¿no? Siempre... Ay, miércoles. ¿ya? Entonces, proseguimos, vamos a otra. El sustantivo, o no los sustantivos. ¿Ya? Son palabras que nombran a las personas, animales, cosas, países, lugares, ¿no? Eh, si hablamos de sustantivos, vamos a hablar de personas, ¿no? En cuanto a personas, vamos a decir niño, hombre, un nombre propio, ¿no? Tanto femenino puede ser masculino, ¿no? Y si hablamos de animales, también, ¿no? Vaca, búfalo, chancho, perro, entonces también sus sustantivos, ¿no? De cosas, ¿no? Cosas, puede ser llave, ventana, puerta, son cosas, ¿no? De lugares, ¿no? Nombres de lugares, ¿no? Bolivia, La Paz, Coroico, todo eso, ¿no? Y las ideas, amor, producción, alegría, libertad. Dentro de la clasificación de los sustantivos igual, ¿no? Se clasifican, ¿no? En abstractos, en propios, en comunes, ¿no? Por ejemplo, en los abstractos van a estar lo que es las ideas, ¿no? Amor, no sé, no, el amor es abstracto, ¿no? No podemos tal vez ver, pero sabemos, ¿no? Que es el amor y todo eso, ¿ya? Hola, Entonces, sería dentro hola, de los abstractos, ¿no? Entonces, hola, esos serían los sustantivos. hola, sí. El artículo, ¿no? Cuando hablamos de artículo, ¿no? Este artículo siempre, toda su vida va a estar, se va a anteponer al sustantivo, ¿no? Va a estar delante siempre de un sustantivo. Esa es la función que tiene este artículo. Ahora,
no utilizamos artículo, jamás, ¿no? No vamos a utilizar un artículo cuando va a estar un nombre propio, ¿no? En el caso de Germán, digamos, ¿no? No puedo decir el Germán, está mal dicho, ¿no? O la María, el Carlos, ¿no? Entonces directamente decimos Carlos, Germán, María, ¿no? No utilizamos artículos, pero sí vamos a utilizar artículos cuando utilicemos cosas, en animales, ¿no? En lugares, pero menos en lo que es en los nombres, ¿no? En los nombres propios, ¿no? Jamás, no vamos a utilizar, ¿no? En un nombre, ¿no? Ya, eso, por favor. Yo escucho, ¿no? Ah, no, la María no vino, ¿no? La María, dice, ¿no? Y estamos, bueno, no es correcto, ¿no? Decir la María, ¿ya? Dentro del artículo, ¿no? Dentro del artículo vamos a ver, se van a clasificar en determinados, que es las, ¿no? Los indeterminados, que es uno, unas, unos y unos, ¿no? También hay contracciones, ¿no? ¿Cuáles son las contracciones? La unión, ¿no? La unión de una preposición más el artículo. Nos da un nuevo artículo que va a ser al, ¿no? Al. Este es ya es fusión al fusionar una preposición con el artículo nos da al, ¿no? Homenaje al padre, ¿no? Ahí está, ¿no? Y otra contracción podemos ver igual, ¿no? La preposición de más el artículo el, ¿no? Entonces, de los dos nos da del, ¿no? Del. Licenciado, ¿Sí? licenciado, ¿Sí le escucho? ¿nos puede dar un ejemplo, por favor, dice ejemplo de artículo de contracción? Ah, ya, le decía, ¿no? Por ejemplo, cuando la fusión de A más él, ¿no? Al sale, ¿no? Es una contracción. Entonces, ah, una oración puede ser, podemos hacer, por favor, apague. Ya, entonces la oración puede ser, ¿no? Les decía anterior, ah, hacer un homenaje al padre, ¿no? Ahí está, ¿no? Y lo mismo puede ser con del, ¿no? Ayer era día del, ¿no? Del niño. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos hacer estos. Profe, ¿cómo puedo explicar? Disculpe, licenciado, ¿cómo puedo explicar a mi alumno dónde ha existido la contracción, digamos, cuando usted me dice el ejemplo del artículo del? ¿Cómo puedo indicar a mi estudiante dónde había la contracción? A eso me refiero. Ah, ya. Eh, por favor, pueden apagar sus micrófonos. Ya, para empezar, ¿no? Para empezar hemos dicho que la contracción, ¿no? Es la fusión de una preposición más el artículo el. ¿Hasta ahí está bien? Es la fusión, es la unión de estos dos, ¿no? De estos dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la preposición de y más el artículo el, ¿no? Sacamos una e y nos da un artículo, una contracción de, ¿no? Ahí está. Eso solamente es eso, la función de una preposición más el artículo. Nada más. Ahora, El ejemplo que yo le voy a dar está bien. Si yo ¿ya? digo, por ejemplo, yo voy a comprar pan de el mercado. Y correcto, ¿no, profe? Tendría que decir, yo voy a comprar pan del mercado. Claro, claro, En sí. este caso ya es el artículo del.
Es la La contracción de él, contracción. claro. Ajá, ya. Pero si ustedes han podido ver, ¿no? Está bien marcado la preposición de, ¿no? Hemos dicho que el ¿Eh? artículo el, ¿no? El artículo el ¿Explica? siempre va a ir delante de un sustantivo, ¿no? Eso hemos dicho, eso siempre es una regla, ¿no? ¿Ya? Pero en ese caso sí, ¿no? Tendría que tal vez explicarse, ¿no? Tal vez ha escrito mal el estudiante y todo eso, ¿no? Tendríamos que aclarar esa parte, ¿no? ¿Ya? Por favor, pueden apagar sus micrófonos, ¿no? Si están con micrófonos encendidos, les pido por favor, están con... Creo que estamos trabajando con personas ya, ¿no? Sí, por favor, les pido, ¿no? Me gustaría, ¿no? Silenciar todo eso, ¿no? Un poquito... Entonces, ah, esos son los determinados, ¿no? Ahora, cuando hablamos de determinantes, ¿no? Los determinantes, en sí es su concepto, se usa cuando nos referimos a algo conocido, ¿no? Cuando tal vez vamos a detallar, ¿no? En el ejemplo está, el perro de mi amigo es muy obediente, ¿no? ¿Ya? Eh, algo tal vez que conocemos muy bien, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de indeterminado, ¿no? Se usa cuando nos referimos a algo desconocido. Una abeja me picó. No sabemos si esa abeja era, no sé, pues grande, pequeña, era, no sé, ¿no? Esa es la diferencia entre determinados y indeterminados. ¿Ya? El otro es conocido y el otro es desconocido, ¿no? Eso es con relación a al artículo, ¿ya? Dice, y si digo, digamos, lo bueno es es un artículo. Ah, me olvidaba, sí. Ese es artículo igual, el artículo neutro, ¿no? ¿ya? Es un artículo neutro. Sí, podemos hablar lo bueno, ¿no? Lo desconocido, sí. Es el artículo neutro, ¿ya? Sí. Ya, a ver, tal vez alguna pregunta más con relación al artículo, al sustantivo, para pasar al adjetivo. Seguimos con el micrófono, por favor, apaguen. Lice, bloqueeles, pues, no se escucha bien. Sí, a ver, ya creo que han apagado. Ya, entonces, por favor, apaguen, ¿no? Con el momento de preguntar ya lo van a encender. Es que hay interferencia y ya tampoco, ¿no? No se puede escuchar las preguntas incluso, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar a otro, ¿no? Lo que es el adjetivo, ¿no? Licenciado, buenas noches. Disculpe, Buenas una noches, consulta. ¿ya? Usted indicó que no debemos poner un artículo en nombres propios. ¿Esto simplemente está para los nombres propios de personas o también tiene alguna, ay, ¿cómo se dice esto? O No, también sucede esto, digamos, con nombres de países, no. eh, otras cosas más, o tiene alguna ay, no me- Solamente en los excepción. nombres de personas, ¿no? En los nombres de personas, ¿ya? Sí, yo suelo escuchar, ¿no? A veces decir la María, dice, ¿no? El Alberto. Entonces, cuando nosotros, bueno, hablamos, ¿no? Directamente o hacemos una oración, directamente debería ser Mario va a la escuela, un ejemplo, ¿no? Mario va a la escuela directamente. Pero, ¿no? Hay errores cuando se escribe el Mario va a la escuela o la Juanita, ¿no? Entonces, en los nombres, ¿no? De personas no se pone artículo. Ya eso sí vamos a utilizar cuando en nombres de animales, de lugares, ya eso va normal, pero en los de personas no, por favor, no se debe colocar el artículo. ¿Ya? Eso aclarando. Ya, entonces seguimos, ¿no? Yo creo que alguna pregunta más, tal vez, con relación a esos, a las clases de oraciones que ya, bueno, explicamos, ¿no?
Ya, entonces vamos a seguir con el adjetivo, ¿no? Son palabras que tienen como función, ¿no? Primordial, es de calificar, ¿no? Ese es el objetivo central del adjetivo, ¿no? Es calificar, ver las cualidades, ¿no? Que tiene tal vez la persona, ¿no? O el animal, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso dice, su función es calificar, señalar cualidades del sustantivo y nos indican cómo son, cuántos son y eso, ¿no? Ahora, de igual manera, ¿no? Hay clases de adjetivos, ¿no? ¿No? Eh, Se clasifican, ¿no? Pero eh, cabe señalar que es lo más importante, ¿no? Porque también si vamos a hacer, eh, ver todo en sí del adjetivo, nos va a llevar mucho tiempo también, ¿no ve? Como el verbo. Entonces, por ejemplo, el verbo es para mí lo más complicado, ¿no? Complicado se puede decir, ¿no? Y está al final y es más largo, ¿no? Entonces, por eso, esa de manera tal vez resumida, ¿no? La explicación, ¿ya? Pero si alguna pregunta lo pueden hacer, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esa es la función del adjetivo. Cuando lo he puesto en tres, ¿no? En tres momentos, un momento es cómo son, ¿no? Vamos a ver las cualidades, ¿no? Las cualidades, ya sea del sujeto o de cualquiera, ¿no? Del animal, ¿no? Entonces, gerente, ¿no? Por ejemplo, su cualidad general, ¿no? Agrónomo, eficiente, puede ser bueno, ¿no? Empresa agrícola, ¿no? Ver sus cualidades, ¿no? Esa es la función primordial del adjetivo, ¿ya? En el momento 2, ¿no? ¿Cuáles son? Ubicación. Ayer hemos visto, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Esta, ¿no? Cuando hemos dicho solamente vamos a adjetivos demostrativos, ¿no ve? Solamente va a señalar. Entonces, no tenemos que confundirnos con los pronombres. Son igualitos, no sé si han podido ver, ¿no? Había también en la lecturita que les he dado, ¿no? Había pronombres, ¿no? O diacríticos igualitos, pero a veces uno se confunde, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adjetivos demostrativos, no tiene que tener tilde, normal nomás se escribe, ¿no? Sin tilde. Ya va a ir en lo que es los pronombres demostrativos, ¿no? Entonces, en el momento 2, ¿no? Está la ubicación, ¿no? Mostrar aquí, aquel, todo esto, ¿no? Entonces, esta vendría a ser lo que es el adjetivo. Y en el momento 3, ¿cuántos son? Cantidad, ¿no ve? Dos, pocos, algunos, ¿no? Y todo eso, ¿no ven? Entonces, eso sería con relación al adjetivo, ¿no? Entonces, tres momentos, uno, cualidades, ubicación y la cantidad, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta tal vez con relación a esta parte de la oración? Profe, ¿se le puede considerar palabra invariable o variable Ah, al, al adjetivo? es una palabra variable, ¿no? Variable. El artículo, por ejemplo, va a ser invariable, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguien más tal vez? Ya, entonces vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar a lo que es... Dice ¿sí? una consulta en los adjetivos demostrativos, ya no lleva entonces la tilde, lo que dice esta, esto. No. A ver, en los adjetivos demostrativos, más bien, no debemos colocar, no se coloca tilde, ¿no? No va, porque ayer estaba en la clase. Dice, no, se me entrecortaba, por eso no he podido oír muy bien, por eso le preguntaba. Ayer. Ayer dijimos, no sé si ha podido ver, bueno, las diapositivas que hemos mandado. Entonces, lo que ayer decíamos, ¿no?
hay una confusión, ¿no? En sí, se confunde, ¿no? Lo que es el adjetivo demostrativo, ¿no? Y el pronombre demostrativo, ¿ya? En los adjetivos demostrativos no se coloca la tilde, solo está mostrando nada más, ¿no ve? Esta casa, ¿no? Esta casa es de mi abuelo, nada más, estoy mostrando nada más, ¿no? Pero en los pronombres demostrativos son de similares escritura, pero ya hablan de una persona, ¿no? Con ¿no? Aquí hemos dicho, Juan, ¿no? Es un buen, es un, ¿no? Ahí ya va la tilde, ¿no? Ganó el campeonato, no sé, en La Paz, digamos, ¿no? Entonces ahí colocamos la tilde. Entonces, siempre debemos tener cuidado, ¿no? Y tal vez, no sé, ¿no? Acordarse siempre que los adjetivos demostrativos no llevan, solamente estamos mostrando, pero ya sí, cuando estamos hablando de una persona, en ese caso sí vamos a colocar lo que es la tilde, ¿ya? Entonces puedes revisar, tal vez está ahí en un cuadrito con ejemplitos para tal vez, bueno, pues ver y un poquito, ¿no? Te puedes dar de cuenta de lo que estamos hablando, ¿ya? Pero Muy tal vez bien, gracias, Lice. grandes rasgos. Ya, entonces, los pronombres, ¿no? Vamos a ver lo que es los pronombres. Cuando hablamos de pronombres, bueno, nos viene a la mente, ¿no? Que reemplaza, ¿no? Que reemplaza a un nombre. Esa es la función que tiene este pronombre, ¿no? Si yo digo, pongo Juan, ¿no? Y quiero hacer un reemplazo con un pronombre, voy a poner él, ¿no? Él, ¿ya? Él, digo Juan, ¿no? Juan es un excelente trabajador, ¿no? Y reemplazo con un pronombre, él, voy a decir, ¿no? Esa él ya va a tener tilde, ¿no ve? Él, ¿no? Y de esa manera voy a ver el reemplazo que estoy haciendo. Entonces, la función primordial del pronombre es solamente reemplazar al nombre, nada más. ¿Ya? Entonces, en los ejemplitos podemos ver, ¿no? Nosotros estudiamos ingeniería, ¿no? Nosotros, ¿no? Yo siempre te cuidaré, ¿no? Ustedes llegaron muy tarde. Entonces, ahí debería haber tal vez, no sé, nombres, ¿no? Juan, María y Benito, qué sé yo, ¿no? Ahí, ¿no? Estudiamos ingeniería. Entonces, estamos reemplazando nada más, ¿ya? Hasta ahí. Esa es la función, entonces. Dentro de la clasificación también vamos a ver, ¿no? A los personales, ¿no? Que es yo, tú, él, nosotros, la conjugación en sí, ¿no? Que se hace, ¿ya? Los demostrativos, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Hay una, tal vez, pelea, ¿no? En sí, entre los adjetivos demostrativos y los pronombres. Entonces, hay ese choque y hay esa dificultad, ¿no? Al momento de escribir, ¿no? Se nos va a veces, ¿no? Y si digo, ¿con cuál, no? ¿Con cuál? ¿Con tilde o sin tilde, no? O cuando decimos, él está enfermo, ¿qué es? ¿Verbo? ¿No? Entonces estamos, ¿no? Solemos no tener a veces la presión para poner la tilde, ¿no? Entonces, eso tal vez les puede ayudar, ¿no? Los ejemplos de ayer o las prácticas que estoy mandando para que ustedes lo hagan y se den cuenta, ¿ya? Entonces, los demostrativos hemos dicho que es eso, que tienen tilde y a veces está hablando siempre de un sujeto, ¿no? Los posesivos, ¿no? Ahí también, ¿no? Mío, mía, míos, mías, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, ¿no? Serían posesivos, ¿no? Y los numerales también, ¿no? Primero, segundo, tercero, y los interrogativos, ¿no? Estarían también dentro de los pronombres. Siempre, ¿no? Hemos dicho que los interrogativos van a tener tilde, ¿no? Cualquier interrogativo. ¿Cuál es tu nombre? Siempre, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué te llamas? Todo eso siempre va a ir entre igual, ¿no? Se va a tildar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no? En el caso de los pronombres también, ¿no?
la función que cumple, ¿no? En reemplazar al nombre, ¿ya? Tal vez habría alguna pregunta con relación a este pronombre. Ya, entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir porque no vamos a, tal vez no vamos a alcanzar el tiempo. Ya, las conjunciones, ¿no? Esas conjunciones son palabras igual, ¿no? Son palabras de enlaces, ¿no? Que sirven para unir oraciones, ¿no? Oraciones compuestas, ¿no? Oraciones compuestas, ¿ya? Y en eso también hay mucha conjunción, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque si hablamos de una oración compuesta, estamos hablando de dos oraciones, ¿no ve? Cada oración tiene su sujeto, cada oración tiene su verbo. En algunas oraciones, qué sé yo, no puede tener sujeto, ¿no? Pero sí va a tener verbo, sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando hay esa clase de oraciones compuestas, solo encerramos solo lo tomamos como si fuera una sola oración y nada más, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que tener cuidados. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, no? De estas, por medio de estas conjunciones, ¿no? Y si dice, en el ejemplo está, ¿no? Vio el reloj y, ¿no? Vio el reloj y recordó su cita. Miren, esa y, ¿no? Ahí podemos ver dos oraciones, ¿no? Dos oraciones. Obviamente que no tiene sujeto, ¿no? Pero sí, como tiene verbo, se considera como dos oraciones, ¿no? Dame un lápiz o un bolígrafo, ¿no? Ya, entonces, de eso nos podemos dar cuenta, ¿no? Quería comprar, pero no tuvo tiempo de ir, ¿ya? Bien puede que llueva, bien puede que salga el sol. ¿Ya? Entonces, vamos a ver según la clasificación, ¿no ven? Copulativas, INIQ, disyuntivas, ¿no? Adversativas, las distributivas, por ejemplo, en las distributivas estarían esta clase de oraciones, ¿no? Bien, bien, ¿no? O hora, hora, ¿no? Entonces, esto sería el ejemplo, ¿no? Las explicativas, ¿no? El ejemplo está, ¿no? Vienen a pie, o sea, que van a tardar, o sea, que van a tardar media hora en llegar, ¿no? Entonces, esos son tal vez cuando utilizamos, ¿no? Las conjunciones, ¿no? Mayormente, pero esto se va a utilizar cuando utilizamos va a haber oraciones compuestas, ¿no? Las oraciones compuestas, ¿ya? En una redacción, ¿no? En una redacción, vamos a ver, ¿no? Una idea o una oración, lo más principal, ¿no? Lo más principal. Las demás van a ser las oraciones secundarias. Entonces tenemos que marcar bien, ¿no? ¿Cuál es la oración principal? Si nosotros detectamos lo que es la oración principal, ya hemos entendido ese paso. Ya hemos entendido. Y si no, vamos a estar siempre con la duda, ¿no? Con la duda. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Hacer también, plantear muy bien mi oración principal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, el último día vamos a hacer un ensayo y ahí vamos a ver todo lo que estamos aplicando, ¿no ve? Las conjunciones, las ideas principales y todo eso, ¿no? Vamos a hacer un ensayo y ahí vamos a ver, ¿no? Hacer una redacción y todo eso, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Eso sería con relación a la conjunción. Eso es el propósito, solamente de enlazar, igual que las preposiciones, de unir, ¿no? Una oración con la otra o alguna también palabra, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? Ya, entonces vamos a seguir. Los adverbios, ¿no?
Son palabras que sirven para completar o modificar el sentido o el significado de los verbos, adjetivos u otro adverbio. Eh, Cuando nosotros utilizamos un adverbio, ¿no? Nos detalla, ¿no? Nos detalla la oración en sí, ¿no? El contexto, ya sea su contexto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner solamente, ustedes trabajaron. Está bien, se entiende, ¿no? Ustedes trabajaron, pero no sabemos en dónde, en un lugar, no sé, no sabemos, ¿no? Pero con el adverbio, ¿no? Podemos ver ya, ¿no? Eh, Ustedes trabajaron mucho, dice, ¿no? El perro salta arriba de la cama. Entonces ya le da más sentido a lo que es al verbo, ¿no? Juan comió allí. España está lejos de Argentina. El tenista quedó fuera del torneo y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso básicamente es como, complementar, ¿no? Complementar. Obviamente que se entiende, el peso salta, ¿no? Hasta ahí es una oración completa, está bien, tiene su verbo, todo, ¿no? Está bien, ¿ya? Pero no está, ¿no? No está completa, se puede decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso simplemente es el adverbio. Vamos a ver la clasificación, ¿no? Del lugar, ¿no? Del lugar aquí, allí, allá, cerca, lejos, encima, debajo, arriba, adentro, y todo eso, ¿no? De tiempo, hoy, ayer, mañana, pasado, antaño, ahora, antes, todo eso. De modo, bien, mal, peor, tal, mejor, así, apenas, ya de orden, primeramente, sucesivamente y últimamente, ¿no? De cantidad, mucho, poco, algo, nada. De afirmación, ¿no? Sí, no, también, tampoco, cierto, ciertamente, nunca, jamás, tal vez, y todo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos, qué sé yo, a ver una oración que tenga bastante, entonces va a ser un adverbio de cantidad. O una oración que tenga, pues, pasado, ¿no? Entonces va a ser un adverbio de tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Son, son palabras que tenemos que memorizarnos en sí, ¿no? Para saber en nuestra redacción, a ver, ¿qué estoy utilizando realmente? Licenciado, disculpe, si ¿Ya? digo, el estudiante redactó la carta muy bien. Muy ¿Está bien. aplicado ahí el adverbio? Mm, si hablamos El de estudiante redactó la carta muy bien. estudiantes de O se altura. tiene que decir, el estudiante redactó muy bien la carta. El estudiante redactó, Muy bien la carta. sí, el estudiante estudió muy bien la carta, sería bien así, así. Y el muy bien es el adverbio. Eh, el estudiante redactó, el estudiante, Muy bien la carta. el lugar de modo, sí, estaría sería de modo, ¿no? Sería un adverbio, sí, sí. Ujú, Porque en modo está bien. Y yo digo sí. muy bien. Sí, sería de modo, ¿no? Ah, Eh, Esa palabra muy, por ejemplo, ¿no? Esa palabra muy sería como, a ver, como algo excelente más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? Pero sí entraría, es un adverbio de modo sería, ¿no? Estaría ahí. ¿Ya? ¿Alguien más tal vez? Entonces, fíjense, son palabritas que tal vez debemos memorizarnos al momento de hacer una oración, ¿no? Ya les dije mucho más antes que cada palabra que nosotros, bueno, pues al hacer una redacción tiene su nombre, no es así nomás, no es porque me da la gana de escribir y lo he puesto, no, no,
tiene una función. Entonces eso debemos tomar muy en cuenta, ¿no? La interjección, ¿no? Bueno, la interjección son palabras que expresan sentimientos muy vivos, ¿no? De asombro, alegría, tristeza. Pero también las interjecciones en sí son una oración, ¿no? Son una oración, ¿no? Si yo digo, ay, ¿no? Ay, es una oración uninembre, pero es una oración, ¿no ve? Está considerada, tiene... eh, No. tal vez no tendrá pues el verbo, todo eso, pero es un uninembre, entonces está considerada como una oración, ¿ya? ¿Cuál es la función que tiene, no? Debe ir siempre entre signos de admiración, ¿no? Como dicen, ¿no? Son palabras que expresan asombro, alegría, tristeza, ¿no? Nada más. ¿Ya? Ay, vaya, Dios mío. Le he mandado mensajes, no responde, ni siquiera responde mi llamado. ¿Ya? Entonces, mayormente esto, por ejemplo, No, vamos a utilizar, ¿no? yo le he dicho, ponemos Veo, ¿no? En los cómics, ¿no? En los cómics se utiliza bastante lo que es las interjecciones, el mensaje, lo respondo. ¿ya? Te llamando urgente, tu hermana, Y comunícate. básicamente es la función, ¿no? Que tiene la interjección. No es algo No sé, pequeño, ha dicho que va a pero volver, pero tal vez le da sentido, ¿no? Al momento de hacer, ya, 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 ya. es muy, ¿ya? Vamos a ver el verbo, ¿no? Esto es ahora sí lo más, tal vez, como les decía, ¿no? Lo más complejo es el verbo, ¿no? Siempre, ¿no? Tiene, pues, sufre en sí una metamorfosis, cambios, ¿no? El verbo, ¿no? Al momento de la conjugación y todo eso. Entonces, el verbo es la clase de palabra más importante, ¿no? De la oración. Es el motor, ¿no? Es el motor de una oración, Verbos. ¿no? ¿Ya? En los ejemplos que pueden ver, ¿no? Son 4 ejemplos, pero con diferentes, ¿no? Dice en el primero, no puedo hablar más fuerte. Fíjense, ¿cuál es el verbo? ¿Puedo o hablar? ¿Qué me puede decir? A ver. ¿Cuál es el verbo en esa? A ver. Eliana, ¿está Eliana? Sí, Eliana, sí, buenas noches, estoy aquí. buenas noches. En la primera oración, ¿cuál consideras que es el verbo? ¿Puedo o hablar? Hablar, ¿Está bien? Ya. Cuando acaban en ar, er, ir, ¿no? Son verbos infinitivos y no está haciendo una acción, ¿no? No está haciendo una acción. Entonces, el verbo es que está haciendo una acción, es puedo, ¿no? Puedo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ese es el verbo. El infinitivo hablar, ¿no? Hablar, bueno, conocemos, es algo de manera general, pero no está realizando acción, ¿ya? En el segundo, a ver, mi mamá está cocinando un pollo al horno con papas. ¿Cuál será el verbo? ¿Está o cocinando? La pregunta es para Lourdes Tolino, a ver. Lourdes. ¿Qué cosa? Ah, ya, ya. Sí, Lice, A ver, buenas. buenas noches, le escucho. En la segunda oración, mi mamá está cocinando. El verbo sería está. ¿Y cocinando qué será? Mi mamá está cocinando sería el verbo que está cocinando, es la acción la que está haciendo, está cocinando. Ya. Licenciado, yo le digo el verbo es cocinando porque está digamos, trabajando con un verbo copulativo. Ya.
vamos a aclarar, ¿no? Cocinando es un gerundio, ¿ya? Los gerundios van a acabar siempre en ando y endo, ¿no? Si ustedes pueden ver, bueno, cocinando, mi mamá está cocinando. Es una acción como estuviera cocinando todo el tiempo y no parara de cocinar, ¿no ve? ¿No? Eso nos dice, ¿no ve? No puede. Hay que leer la oración, licenciado. Dice, mi mamá está cocinando un pollo al horno, dice, ¿no ve? Ajá, con Entonces, papas. está cocinando. El verbo ser, estar, funciona como verbo copulativo. Y Claro, cocinar es un pero, gerundio, como usted dice, pero viene del verbo infinitivo de cocinar. claro, pero lo que está aclarando, cocinando es un O gerundio. sea que ahorita el sujeto está haciendo la acción de cocinar, está cocinando. ¿Ya? Claro, Sí, pues. claro, está bien. Entonces, y usted me dice que no, que es un gerundio, evidentemente es un gerundio, pero el esta es un verbo copulativo del verbo ser o estar, Está nada bien. más. Pero la acción está es cocinar, viene del, ¿no ve? Del infinitivo cocinar. Entonces, mi mamá está cocinando el pollo. La acción es cocinar. Ya, Yo así pienso. ya. Entonces, solo la acción sería cocinando, nada más. Claro, porque el copulativo no está haciendo la acción, está sirviendo de cópula, nada más el verbo ser o estar. Ya. Solamente quería aclarar eso, ¿no? Que es un gerundio nada más, ¿no? Y que los gerundios son aquellos que, bueno, pues su acción es en desarrollo, ¿no? No termina de, es como si estuviera haciendo todo el tiempo, nada más, ¿no? Eso, ¿ya? En el tercero vamos a ver, ¿no? Mi tía fue al supermercado. Entonces, ahí está más claro, ¿no? Fue, va a ser, obviamente, tiene un solo, es el verbo, ¿no? Nada más, ¿no? En el cuarto, a ver, para la Pacífica Mendoza, Sí, ¿está? sí. ¿Cuál sería, cuál sería el verbo? En ese caso nosotros tenemos un solo verbo que sería el verbo fue, que viene a ser del verbo ir. No, yo me refiero al último. Entonces, mi tía fue al supermercado, es lo que me preguntaba. Ya, eso está bien. Yo digo, ella ya había caminado mucho, a eso me refiero. Ella ya había caminado, es lo mismo, el mismo caso de que mi mamá está cocinando. Había, el verbo haber, ¿no Ah, ve? Funciona ya como un copulativo, había, pero caminado es la acción, entonces el verbo es caminado mucho, es la acción. Entonces, muy para mí el verbo es caminado y el otro verbo solamente está sirviendo de cópula, nada más. ya, ¿no? Ya, entonces solamente es para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Cómo puede estar una oración? No siempre va a estar en una forma conjugada. Él comió, no sé, ¿no? Nada más. Una oración simple o un verbo simple, nada más, ¿no? No, pues, se puede presentar de diferente manera, ¿no? Y tendríamos que saber, ¿no? La precisión para, o la certeza para encerrar el verbo, ¿no? Ya. Eso es con relación. Vamos a pasar porque ya nos va. Ah, ya, entonces dentro de los verbos, ¿no? Dentro de los verbos, o dentro del verbo, vamos a ver dos formas, ¿no? Las formas personales y las formas no personales, ¿no ve? Las formas personales son las variaciones de forma que sufren, ¿no? Los verbos, ¿no? En el momento de la conjugación. Por ejemplo, en el tiempo, ¿no? En el tiempo podemos ver que hay pues un presente, un pasado, un futuro, hay un verbo simple, ¿no ve? O un verbo compuesto, ¿no? Había caminado, por ejemplo, es un verbo, va a ser un verbo compuesto, ¿no ve? ¿Ya? También va a ser si es en singular o plural, digamos, ¿no? Entonces, esas variaciones va a tener, por eso, las formas personales. Además que estas formas personales tienen absolutamente todas esas características, ¿no? En sí es completa, se puede decir, ¿no? Las formas personales. ¿Ya?
Entonces, vamos a empezar por lo que es la persona, ¿no? Primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿no ve? Siempre va a tener al momento de conjugar. Primera persona es la que habla, ¿no ve? Segunda persona, a quien se habla. Tercera persona, de quién se habla, ¿no? En los trabajos, por ejemplo, ¿no? De las tesis, monografías, siempre va a estar, nos dicen, ¿no? En tercera persona, ¿no? Y a veces cuando uno corrige, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Por qué has hecho en primera persona o en segunda? O sea, es una regla, ¿no? Se tiene que hacer siempre en tercera persona, ¿no? Eso es con relación a la persona. Cuando hablamos de número, ¿no? Es singular y plural. Singular sabemos que es uno, plural va a ser muchos, ¿no? Va a ser muchos. También vamos a ver el tiempo, ¿no? Y ya dijimos, está un presente, un pasado y un futuro. Un simple, que sería yo como, ¿no? Yo como pan, listo, es simple, ¿no? Pero va a ser compuesto cuando yo he comido pan, ¿no? Entonces ahí está, es, es un tiempo compuesto, ¿no? Eso sería con relación al tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Persona, número y tiempo. Ya, seguimos entonces. Vamos a ver también dentro de las características está un modo, ¿no? Refleja la actitud, el modo refleja la actitud del hablante, ¿no? Nosotros como seres humanos siempre estamos hablando tal vez en un modo indicativo, en un modo subjuntivo o un modo imperativo, ¿no? Se refiere el indicativo cuando expresa un hecho real, ¿no? Un hecho real y objetivo, ¿no? Ese es el indicativo. El papá de, qué sé yo, a ver, el papá de María es bueno, ¿no? ¿No? Estoy indicando que es bueno, ¿no ve? ¿Ya? Subjuntivo, ¿no? Subjuntivos van a ser, ¿no? O realiza la acción de duda, ¿no? De posibilidad o deseo, ¿no? Esos son los subjuntivos, ¿no? Vamos a decir, quizá, ¿no? Quizá viaje mañana, de duda, ¿no? Tal vez, ¿no? A eso se refieren los subjuntivos, ¿no? Y el imperativo expresa ruego o mandato. Eso se va a referir, ¿no? Entonces, si yo digo una oración, de unas monedas a ese niño, ¿no? Estoy dando una orden, ¿ya? Entonces, ese es el modo, ¿no? Hasta aquí tal vez alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tal vez? Vamos a ver lo que es la voz, ¿no? Dentro ¿no? de las formas personales hay dos voces, ¿no? Una activa y una pasiva. La activa, ¿no? El sujeto realiza la acción. En la pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que recibe la acción. En la activa vamos a ver dos posiciones, ¿no? Primera y segunda. Activa va a ser 1 y pasiva el 2, ¿no? En la activa, la chica, ¿no? Puede ser, ¿no? La chica cogió una manzana, normal, ¿no? La chica cogió una manzana. Y en la pasiva va a ser, la manzana fue cogida por ella. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el verbo, ¿no? Ahí ya se ha transformado, ha sufrido una metamorfosis, ¿no? Ha cambiado, fue cogida ya en el segundo, ¿no ve? Y también, y hay una preposición por ahí, ¿no ve?
Entonces, esos cambios puedes sufrir en la voz, ¿no ve? Un ejemplo, a ver, puedo decir en la voz, ella escribe cartas. En el 1, activa. ¿Cómo se transformaría? En la segunda, para Zoher Montesinos, a ver, ¿está Zoher? ¿No está Zoher? Zoher, ¿no está? Ebeluz, 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 ¿está? ¿Qué ha pasado? ¿Se fueron? Alejandro Díaz. Alejandro Díaz. Alejandro Díaz. ¿Qué ha pasado? Todos no... Lice, tal vez sería las cartas fueron escritas por ella. Claro, correcto, ¿no? Las cartas fueron escritas por ella. Nada más. Entonces, no, esa es una transformación nada más, ¿no? Una voz activa y una voz pasiva, ¿no? Eso es lo que sufre, ¿no? También, ¿no? Las formas personales, ¿ya? No podemos hacer más, ¿no? Pero ya, ¿no? El tiempo también, ¿no? El aspecto, ¿no? El aspecto indica la forma en la que se realiza la acción, ¿no? Un perfecto y un imperfecto. El perfecto va a ser en que se ha realizado la acción y el imperfecto es que no se ha realizado la acción, ¿ya? Yo escribí un libro, ¿no? Y un perfecto, ¿no? Ya, bueno, he hecho mi libro, ¿no? Y el imperfecto va a ser, yo escribía un libro. Tal vez está en el proceso, ¿no? Pero no he acabado, ¿no? No he acabado. A eso se refiere el aspecto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tal vez para pasar a la otra diapositiva? Es un poquito, si ustedes han podido ver, ¿no? Cuando hablamos del verbo es pues muy, es complejo, ¿no? Es complejo. Lice, disculpe, tal vez podría aclararnos un poquito más sobre lo que es la voz y el aspecto. Ya. A ver, decíamos que la voz, solamente, ¿no? Que la voz tiene dos momentos, ¿no? Una es una oración simple y la otra es la transformación, ¿no? Sufre un cambio, una metamorfosis, ¿no? Entonces, en la activa, el sujeto realiza la acción. En la pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que se transforma, ¿no? ¿No? Se transforma. Entonces, en la activa dijimos, ¿no ve? Por ejemplo, ella escribe cartas, ¿no? Una normal, ¿no? Normal nada más, ¿no ve? Sí, entendemos. Pero eso ya lo podemos transformar, ¿no? En pasiva. Las cartas fueron escritas por ella. Ya le hemos transformado. Ahí ha cambiado, ¿qué cosa? Si ustedes se han dado cuenta, ya ha cambiado el verbo, ¿no ve? Ha cambiado ya. ¿No ve? Y una preposición por. Eso le da sentido a la segunda, a la transformación, a la pasiva. ¿Ya? En el aspecto... ¿sí? Licenciado, disculpe, con relación a la voz pasiva, ¿también se puede decir las cartas se escribieron por ella? ¿Se puede utilizar de esa forma? Las cartas se escribieron por ella. Sí, está bien. No está mal, licenciado. A ver. Las cartas fueron escritas por ella. Fueron escritas, sí. Correcto. Sí, pero ¿existe la posibilidad de transformar también la frase con el reflexivo se en voz pasiva? Las cartas se escribieron por ella, dice, ¿no? Sí, pregunto si es correcto hablar de esa manera porque No hay mucho tengo sentido. entendido que se puede utilizar el reflexivo se para voz pasiva. No hay que forzar tampoco, ¿no? Ya he dicho, forzamos a veces, no sé, no nos va...
Es como decir la tildación, ¿no? La tildación. Si forzamos una palabra que no lleva y le ponemos, bueno, pues va a salir mal, ¿no? ¿Ya? Puede ser, las cartas son, tal vez, ¿no? Son, ¿no? Pues podría ser, ¿no? ¿Ya? Pero forzar así, no tanto, ¿no? ¿Ya? Eso con relación a la pasiva. Y me dijeron también con aspecto, ¿no? A ver, les voy a dar un trabajito, tal vez, bueno, para que se trabaje, ¿no? En la voz activa y la voz pasiva, ¿ya? Vamos a hacer y, bueno, pues a ver cómo lo van a hacer y ahí vamos a ver si está bien o no y vamos a coser. Pero y yo quisiera que hagan, ¿no? A veces se dice que no o sí, pero si no, uno no trabaja, entonces uno no se puede tampoco, bueno, opinar porque no estamos, no estamos pues haciendo, ¿no? Ya, entonces, por favor, en ese aspecto. En el aspecto, dijimos, ¿no? Solamente es la acción, ¿no? Si se ha terminado o no se ha terminado, ¿ya? En el perfecto solamente va a ser si se ha terminado la acción y en el imperfecto va a ser todavía no se ha hecho la acción. Por eso decía, yo escribí un libro, perfecto, ¿no? Sí, he escrito, pero en el imperfecto va a ser que todavía yo había escrito un libro, ¿no? Entonces todavía no se ha escrito, está tal vez en desarrollo o en proceso, pero todavía no se ha escrito, ¿ya? Eso es con relación al aspecto. Vamos a pasar para terminar una diapositiva más. Lo que decíamos más antes, ¿no? Al momento de empezar en el verbo, las formas no personales, ¿no? Las formas no personales van a estar el infinitivo, el gerundio y el participio, ¿no? En el infinitivo, antes, ¿no? Las formas no personales son formas, ¿no? Que no se pueden conjugar para empezar. No se pueden conjugar, ¿no ve? Ya no puedo conjugar, no sé, trabajar, no puedo conjugar trabajando, no se puede, ¿no ven? Es por eso, ¿ya? En las formas no personales. En el infinitivo, ¿qué es el infinitivo en sí? El infinitivo es algo genérico, es algo general. Si bien hacemos una palabra trabajar, entendemos, ¿no ve? La palabra trabajar, no sé, moverse, hacer algo, ¿no? Trabajar. ¿Ya? Pero es algo general, ¿no? No es, digamos, como las formas personales, ¿no? Que está realizando en sí una acción, ¿ya? Entonces, estos infinitivos van a acabar en ar, ir, ¿no? Ese es simplemente el infinitivo. El gerundio, como les decía más antes, el gerundio simplemente realiza una acción en desarrollo, una acción pues que tal vez nunca, no sé, se acabaría, ¿no? Si hablo yo de Juan está llorando, es como si estuviera llorando todo el tiempo, no parará de llorar, ¿no? A eso se va el gerundio, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos estar trabajando, leyendo, cocinando y todo eso, ¿no? Con los gerundios. Los participios, ¿no? Es una acción bueno, que ha finalizado, ¿no? Simplemente es eso, los participios, ¿ya? Entonces, en los participios vamos a ver la terminación, ¿no? En ado, ido, soto, cho, ¿no? Esas son las terminaciones. Con ado, bailado, ¿no ve? Yo he bailado, ¿ya? Yo he bailado. Con ido, ¿no? Él ha subido, ¿no? Con ido. Con so, él ha impreso, ¿no? Impreso. Con to, él ha roto. Y con cho, pues el verbo satisfacer, ¿no? Él ha satisfecho, qué sé yo, sus necesidades, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, esa es la función que tienen estos tres
en las formas no personales. ¿Ya? Bueno, eso sería, bueno, a grandes rasgos. Obviamente había tal vez abarcar más, ¿no? Sobre estos de las categorías gramaticales, pero es mucho, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Se ha podido tal vez explicar eh, las categorías gramaticales. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces eso sería, aquí hay una tareita, ¿ya? Hay una tareita que lo van a hacer, es con relación al verbo, ¿ya? No sé si esos 3 puntitos significa que no se ha copiado todo el texto, no es harto, ¿no? Si alguien ha leído el prólogo de Don Quijote de la Mancha, entonces podemos ver que es ambuloso, ¿no? Entonces, solo es una parte, es un fragmento, pero en este fragmento que podéis sacar, hay 14 verbos, ¿no? Hay 14 verbos, ¿no? Y ustedes van a ver en cualquier libro, no está pues como tal vez nosotros pensamos, ¿no? Tal vez, ay, no, este verbo está aquí, ¿no? ¿No? Siempre van a estar tal vez, no sé, ¿no? Para que tal vez se dificulte el lector y todo eso, ¿no? Entonces, en esta lecturita, por favor, solamente van a encerrar los 14 verbos que hay, nada más. ¿Ves? Se van a dar cuenta cuál será. Y eso sería el trabajo. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta tal vez más para que podamos cerrar esta sesión de hoy miércoles, ¿no? Capa de contexto. ¿Sabían? ¿No hay preguntas? A ver, no hay preguntas. Ya, entonces nos veríamos mañana. Mañana. Agradecerles que tengan muy buenas noches y pues y agradecer por la atención, ¿no? Y entonces nos veríamos mañana con otro tema, ¿no? Y si hay alguna pregunta tal vez me lo dicen a WhatsApp, vamos a estar ya aclarando, ¿no? No había tal vez ya el tiempito suficiente, ¿no? Muchas gracias, entonces nos veríamos mañana. Agradecerles, que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado. Nos vemos mañana.